Saludos y bienvenidos a una nueva lectura de la Biblia textual. Continuamos con este quinto y último libro del Pentateuco, Deuteronomio, capítulo 3. Israel derrota a Og, rey de Basán. Luego nos volvimos y subimos camino del Basán, y nos salió al encuentro Og, rey de Basán, con todo su pueblo para combatir en Edrei. 40 años de confinamiento que al final parece que no fueron 40 exactamente, sino 38, pero ¿por qué no redondear? Para que luego, ¿cuándo? Luego, al menos sabemos que tras cruzar las tierras de los amonitas, se volvieron por este camino del Basán y les sale un rey de este territorio, Og. Mucho más necesario que conocer que el nombre del faraón que según el autor los tenía esclavizados en Egipto. Entonces Yahvé me dijo: no le tengas temor, porque lo he entregado en tu mano, junto con todo su pueblo y su tierra. Harás con él como hiciste con Sejón, el rey amorreo que habitaba en Hesbón. ¿Y a quién le dice esto Yahvé? ¿Ha muerto ya Moisés? Nos daba la sensación de que sí. De hecho, este autor no escribe o dicta como este Moisés nos tenía acostumbrados. En cualquier caso, a quien se lo dice es al que se atribuye la autoría de este libro, que por supuesto no viene firmado. Y Yahvé nuestro Dios entregó también en nuestra mano a Og, rey de Basán, con todo su pueblo, al cual derrotamos hasta no dejarle sobreviviente. Cuando empecé a leer este libro lo hice esperando encontrar aquí al Padre amoroso de toda la humanidad. Todas las referencias que encuentro sobre su existencia me revelan que esta figura está mucho más cerca de aquel que representa su némesis para los creyentes. Por suerte, cada vez estoy más cerca también de confirmar su no existencia. En aquel tiempo conquistamos todas sus ciudades, no hubo poblado que no les tomáramos, fueron 60 ciudades, toda la región de Argob, del reino de Og en Basán. No hubo poblado que no conquistaran, no hubo poblado que no aniquilaran. No tenemos ni un solo ejemplo en todo lo leído, que es todo, que alguna de estas gentes, con la excepción de los sodomitas, tuvieran alguna reacción violenta contra cualquier ser humano que les visitara. Al contrario, solo hemos encontrado deferencia y hospitalidad, algo de lo que Yahvé carece por completo. Todas estas eran ciudades fortificadas, alta muralla, puertas y barras, sin contar otras muchas ciudades sin muro. Evidentemente, desde los principios de la humanidad, toda comunidad ha necesitado resguardarse. Siempre han existido abusos. De ahí esta presencia también de ciudades fortificadas. Pero fijémonos que también hay muchas ciudades que no tenían ni siquiera muro. Estos territorios eran pacíficos. Y las dedicamos al exterminio, tal como hicimos con Sejón, rey de Hesbón, exterminando en toda ciudad a hombres, mujeres y niños. Esto no solo está escrito aquí y es la prueba de la realidad, sino que está hecho con orgullo, aunque tomamos por botín todos los animales y el despojo de las ciudades. Fijaos que el botín y el despojo está tratado aquí como algo secundario, hay un aunque. El objetivo no es enriquecerse, es exterminar, el antónimo más contrario a la creación. También en aquel tiempo tomamos de mano de los dos reyes del amorreo que estaban de allende el Jordán, la tierra desde el torrente Arnón hasta el monte Hermón. Si el libro anterior, Números, comenzó siendo un libro de registro burocrático, este Deuteronomio lo hace siendo una crónica de conquista, la prueba escrita de las victorias del pueblo de Israel. Al Hermón los sidonios lo llaman Sirión y los amorreos Senir. Una información vital para saber si este libro es divino o no. Todas las ciudades de la meseta, todo Galaad y todo Basán, hasta Salca y Edrei, que son ciudades del reino de Og en Basán. Estos territorios en principio no pertenecen a la tierra prometida, únicamente son aquellas tierras por las cuales se ven obligados a pasar hasta llegar a su destino. Da igual, da lo mismo. Por allí por donde pasen solo habrá aquello que más le gusta a Yahvé: fuego, sangre y muerte. Porque solo Og, rey de Basán, había quedado del remanente de los refaítas.
He aquí, su lecho era un lecho de hierro. ¿Acaso no está en Rabá de los hijos de Amón? Su longitud es de 9 codos y su anchura de 4 codos, según el codo corriente. ¿Qué es esto del lecho o lecho de hierro? ¿Se puede referir con estas medidas a una cama? Más o menos equivalen a unos 4,5 metros por 2. Rubén, Gad y la media tribu de Manasés se establecen al oriente. Esto ya lo sabemos y no es porque seamos más listos que nadie, sino porque ya lo hemos leído. En aquel tiempo tomamos posesión de esta tierra desde Aroer, que está junto al torrente Arnón, hasta la mitad de la serranía de Galaad y sus ciudades, que entregué a los rubenitas y a los gaditas. No exactamente. No las entregó. Los rubenitas y los gaditas son 2 tribus de las tribus de Israel. Estos también debían heredar parte de las tierras en la tierra prometida. Pero fueron ellos, al llegar aquí, quienes le pidieron expresamente a Moisés que se querían quedar, que renunciaban a aquella parte de la herencia pactada con Jacob. Tras una negociación directamente con Moisés, aparentemente, tuvimos por primera vez la sospecha de que Moisés Charlton Heston ya no era el faraón que al final concedió esta petición. Esto, según lo leído, creo que Moisés primigenio, Charlton Heston, no lo habría tolerado jamás. Moisés no negocia, Moisés ordena. Pero el resto de Galaad y todo el Basán, reino de Og, lo entregué a la media tribu de Manasés, toda la región de Argot con todo el Basán. Esta fue llamada tierra de gigantes. Esta media tribu de Manasés, que ya es extraño que sea media, porque entonces lo que viene a significar en términos matemáticos es que la tribu entera de Manasés tendrá 2 propiedades, media en una parte y media en la tierra prometida. Esto parece algo injusto para el Dios de la justicia. Total, que este Manasés aprovechó la oportunidad cuando vio que se le concedían a Rubén y a Galaad estas primeras tierras conquistadas para pedir para ellos una parte. Más vale pájaro en mano. Este sí que es un recurso conocido a lo largo de la historia de esta religión. Yair ben Manasés tomó toda la región de Argob hasta la frontera con los jesuritas y los maaquitas y apellidó con su nombre Jabot Yair los aduares del Basán hasta el día presente. Pues si alguno de los oyentes ve algún mensaje divino donde yo únicamente veo crónicas militares, le agradeceré más su información que la que yo soy capaz de descifrar en este libro. Di pues Maquir al resto de Galaad. Pues muy bien, Galaad también se queda con Maquir. Y a los rubenitas y gaditas les di desde Galaad hasta el torrente Arnón, con frontera en la mitad del torrente, hasta el torrente Yabok, frontera de los hijos de Amón. Esta es la única frontera que respeta, la de los amonitas, la de los seguidores de Amón, dios egipcio, que por cierto encarna a Ra. Así como el Arabá y el Jordán como confín desde el Kineret hasta el mar del Arabá, el mar de la Sal, al pie de las laderas del Pisga, al oriente. Aunque como he dicho antes, este no es un libro de registro propiamente dicho, sí que es un libro sagrado, y lo que está escrito aquí, como se atribuye a Yahvé Dios, es inmodificable. Así que estas tierras quedarán otorgadas eternamente a estos nuevos poseedores. En aquel tiempo os ordené diciendo, Yahvé vuestro Dios os ha dado esta tierra para poseerla. Todos los valientes pasaréis armados delante de vuestros hermanos, los hijos de Israel. Pues este versículo es curioso porque aquí nos está hablando de estas 2 tribus y media que se instalan en estas tierras que no pertenecen a la prometida. Y en el trato que les da a este versículo los diferencia directamente de los hijos de Israel, como si ellos ya no formaran parte de ellos. La negociación parece que les acaba exigiendo que los soldados que provengan de estas 2 tribus y media pasarán a formar parte de la vanguardia militar. Ellos irán al frente. Solamente vuestras mujeres, vuestros pequeños y vuestro ganado, pues sé que tenéis mucho ganado, quedarán en las ciudades que os he dado. Esto se lo está diciendo, no sabemos si Yahvé, Moisés o quien sea que escriba este libro, a los patriarcas de estas 2 tribus y media.
Quien tenga la potestad de dar estas tierras se las da, pero con una condición. En ellas solo quedarán estos, mujeres, niños y ganado. Todos los hombres que sean útiles para el ejército deben continuar el servicio militar, hasta que Yahvé conceda reposo a vuestros hermanos, así como a vosotros, de modo que también ellos puedan tomar posesión de la tierra que Yahvé, vuestro Dios, les da al otro lado del Jordán. Entonces cada uno podrá volverse a la posesión que os he dado, hasta que no se logre el objetivo final de la conquista de la tierra prometida. Todo hombre útil debe formar parte de la campaña militar. También en aquel tiempo ordené a Josué diciendo: tus ojos han visto todo lo que Yahvé vuestro Dios ha hecho a estos dos reyes, así hará Yahvé a todos los reinos por donde pasarás tú. Y este versículo es un poco extraño, porque si ya no está entre ellos Moisés, que es lo que creo, porque de ser así, continuaría utilizando aquella fórmula famosa de Yahvé dice a Moisés. Este siempre escribía en tercera persona, y el que escribe aquí no lo hace en primera. Nos provoca esto aquel conocido juego del despiste. ¿Quién habla aquí? En principio no puede ser Josué, porque es a este a quien se refiere. Así que aparece en nuestra lista de sospechosos Eleazar. Este es el que ha suplantado en el cargo de sumo sacerdote a Aarón. El sumo sacerdote es el único que puede hablar directamente con Faraón. Pero curiosamente tenemos algún ejemplo de que Josué también lo hizo excepcionalmente. Es más, fue el único que pudo ascender a la cima del monte Sinaí acompañando a Moisés primigenio, ese sí, Charlton Heston. Así que todavía no podemos descartarle. No los temáis, porque el mismo Yahvé vuestro Dios es quien pelea por vosotros. Pues otro versículo final de subcapítulo un poco extraño. ¿A quién va dirigido? En principio parece que a Josué, pero Josué hasta el momento no ha temido a nada ni a nadie. Al contrario, ha sido él a quien se ha señalado siempre cuando se ha dicho que Yahvé pelea por ellos, por Israel. Quien lo hacía era este ser divino, Josué. No se le permite a Moisés entrar en Canaán. Otro dato que ya conocemos de lecturas anteriores. Entonces supliqué a Yahvé diciendo: ¿quién? No lo sabemos, así que vamos a generalizar. El autor. Oh Adonai Yahvé, tú has comenzado a mostrar a tu siervo tu grandeza y tu fuerte mano, porque ¿qué Dios hay en los cielos o en la tierra que haga según tus obras y según tus proezas? Un versículo que leído por sí solo nos pueden contar las maravillas que les dé la gana, incluso convencernos de lo agraciados que somos de contar con este Dios. Por el contrario, haciendo un ejercicio tan simple como leer desde el principio estos 4 primeros libros y pico hasta llegar a este versículo, dudo mucho que alguien que se dedique a interpretar literalmente lo que nos dice este libro no llegue a la misma conclusión que yo. Dios me libre de sus obras, sus proezas, su grandeza y su fuerte mano. Déjame pasar, te ruego, para contemplar la buena tierra que está al otro lado del Jordán, esa hermosa serranía y el Líbano. Parece que el autor de este libro quiere convencernos de que es Moisés Charlton Heston, pero es que a este le conocemos ya, diríamos coloquialmente, desde que era así de pequeñito. Le hemos visto crecer y actuar y escribir, y por lo tanto nos hemos empapado de su estilo y de su personalidad. Sí que no se puede negar categóricamente que haya decidido por voluntad propia variar su estilo de escritura, pero esta es una probabilidad muy pequeña contra la otra posibilidad, que el autor de estos versículos del Deuteronomio sea claramente otro, y que al hacerlo como Moisés esté suplantando conscientemente esta identidad divina. Por lo tanto, hasta aquí, si esto se demuestra así, este libro debería ser tachado de profano. Pero Yahvé se mostró disgustado contra mí por causa de vosotros, y no me escuchó, y me dijo Yahvé:
basta, no hablemos más de este asunto. Primera persona, ni siquiera se atreve a nombrar Moisés. Moisés es Dios. Dios no se puede nombrar en vano. El autor de este libro, aunque profane, es temeroso de Dios. Aún así, al hacerlo en primera persona y al transcribir aquí este diálogo de tú a tú con Yahvé, se autorreconoce divino. Sube a la cumbre del Pisga y alza tus ojos hacia el mar, al norte, al sur y al oriente, y contémplala con tus ojos porque no cruzarás este Jordán. Esta sentencia la conocimos justo cuando Yahvé ordenó a Aarón que debía morir. Por lo tanto, los arqueólogos tienen aquí una pista si quieren buscar el cuerpo de este primer sumo sacerdote de esta religión, el monte Pisga. Aunque en el libro oficial de registro números se señaló que fue en el monte Or. Como ya sabemos que este nuevo autor ha decidido cambiar el nombre incluso al monte Sinaí, es posible que se trate del mismo monte, ¿o no? No es mi propósito descubrir la tumba de ningún patriarca, así que continuamos. Ordena a Josué, fortalécelo y anímalo. Él lo cruzará al frente de este pueblo y él les hará heredar la tierra que verás. Pues en nuestro panel de sospechosos marcamos con un círculo bien grande la foto carnet de Josué. Porque Yahvé dice aquí directamente a este autor que se autoidentifica sin decirlo con Moisés, que nombre a Josué al frente del pueblo de Israel. Lo que aquí esté escrito no se podrá modificar por ningún hombre. Es palabra directa de Dios. Así que según este versículo, Josué se ve proclamado faraón. Y nos debemos preguntar qué derecho tenía éste en la línea de sucesión estando vivos los hijos del hasta ahora faraón Moisés, Charlton Heston, como son Gerson y Eleazar. Efectivamente, este último ya se ha visto compensado con un gran cargo en la élite social, el sumo sacerdote. Pero ¿y Gerson? Ha desaparecido y permanecimos en el valle, frente a Bet Peor. Disculpadme, pero me cuesta mucho desaprovechar este versículo para despedirme en este capítulo de nuestra búsqueda de la existencia de Dios con, pues es verdad, cada vez peor. Un saludo.